ser pacientes, podemos luchar por perseverar en la palabra de Dios, que tenemos que hacerlo. Tenemos de luchar en cuanto a la santidad, de ser cada día mejores para Cristo. Debemos de pelear la buena batalla, sí, debemos de hacerlo, pero realmente, hermano, lo único que nosotros podemos hacer es ser fieles al Señor, confiar en Dios, creer en Él, tratar de obedecer su palabra, porque la victoria no es nuestra, la victoria es de Dios. La salvación a Israel no depende de nosotros, depende de la fuerza de Cristo, hermano. Como podríamos decir todo el tiempo, no, es que mire, yo peleo y yo sé que puedo ganarme la salvación. Mentira, no podemos. El hombre ya lo estudiamos porque no puede, no tiene suficientes méritos para poderse ganar la salvación. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y este es un versículo, pero muy, muy tajante. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Está diciendo, si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha dado la salvación, Dios no te la va a quitar. La misma palabra de Dios en el libro de Romanos también lo dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Dios no nos da algo, no nos da la salvación para volver y quitándola de nuevo. Ahora, aquí venimos al punto. Uno se pregunta, entonces, ¿qué pasa con los que están en el camino de Dios? Y de repente dicen, hermano, pues, como ya soy salvo, ya aceptaron a Jesús en su corazón. Dicen, hermano, pero realmente yo ya soy salvo, ya no necesito hacer nada más. Entonces me voy al mundo y voy a hacer lo que yo quiera, porque de todas maneras yo soy escogido, soy predestinado, soy salvo. Y ahí voy a hacer, hermano, y cuando Dios quiera llamarme, pues que me llame de nuevo, o que Él venga por mí. ¿Qué diría usted en un caso así? Porque si la salvación no se pierde, esta persona tendría la razón, pero realmente no. Porque una persona, hermano, que tú y que diga, mire, yo soy predestinado y Dios me ha escogido y yo no puedo perder mi salvación, es una persona que nunca ha conocido a Dios. Es una persona que jamás ha conocido verdaderamente al Señor. Una persona que no ama a Cristo, porque le puedo decir algo. Yo he conocido creyentes, cristianos, que están completamente apartados del camino de Dios, alejados del camino de Dios, pero son personas que dicen, mi hermano, es cierto, yo no estoy en la voluntad de Dios, estoy fallando en el Dios, pero ¿saben qué? Yo lo reconozco y sé que necesito volver a casa, que necesito volver al camino de Dios. Esa es una actitud de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios no se jacta de su pecado, no se jacta de sus maldades, no dice, ay, pues yo hago esto y esto, pero como yo soy hijo de Dios, pues yo sé que Dios me va a salvar. Esa no es una actitud de un verdadero hijo de Dios. ¿Qué diremos de esas personas? Son personas que nunca han conocido al Señor. Como dijo Pablo, que aunque estuvieron entre nosotros, nunca fueron de nosotros. Dijo Pablo, porque si fueran de nosotros, ¿a qué estuvieron? Ahí es la diferencia. Y eso de la gente muchas veces se confunde. Dice, bueno, pero ¿cómo es posible que un hijo de Dios haga ese tipo de cosas? ¿Puede un cristiano, hermano, perder su salvación? No puede. ¿Puede caer en tentación? Sí puede caer en tentación. Sí puede caer en tentación. Podemos fallarle a Dios, podemos apartarnos del camino de Dios, pero tal y como el hijo pródigo, bastará, hermano, que se nos acabe lo que nosotros pensábamos que valía algo. Bastará con que toquemos fondo para que volvamos al camino de Dios. Amén. Muchos, hermano. El que es escogido de Dios, mire, Dios trata con él hasta donde tiene que hacerlo. Me dijo una vez un hermano, allá en un car wash en Los Ángeles, había un car wash en una iglesia, y los hermanos estaban lavando ahí, en un vehículo que tenían ahí, unos hermanos que llegaron, tranquilos, todos contentos, felices. Y había un hermano que como que tenía así pinta como de cholo. Y ese uno de los que andaba pero más contentos lavando ahí todo, con las toallitas ahí. Y donde tiró las toallas, se le nota que no tenía ninguna de sus dos manos. Le faltaban las dos manos. Y pues la gente no, usted sabe, ¿no? Como es de curioso, ¿verdad?
no le quitaba la vista de sus brazos, no tenía manos. Y uno se le acerca a uno de los hermanos y le dice, hermano, y se le queda viendo, ¿no? ¿Y cómo está? Bien, pero no dejaba de ver que no tenía sus manos. Viene y le dice, mira esto, le dice, me ve cómo estoy, le dice, mire, yo estaba bien en los caminos de Dios. A mí el Señor me alcanzó cuando todavía tenía mis manos, estaba tranquilo. Pero llegó el momento en que me aparté, fui necio, desobediente, y me aparté del camino de Dios. Y cuando me aparté del camino de Dios, dice la hermana, empecé otra vez con las ganas. Y él se metió y tuvieron un pleito con otras personas ahí. Dice que él andaba medio tomado, le tiraron una granada. Y en eso vino él y la agarró con las manos para aventarse de regreso. Y donde le iba a aventar, le explotó. Y él perdió sus dos manos. Y él decía, hermano, mire, yo no tengo mis dos manos. Pero ¿sabe qué? Dice, estoy feliz. Porque ahora estoy en el camino de Dios de nuevo y este es el mejor camino. Dice, oye, aunque sea sin manos, pero nunca me vuelvo a apartar del camino de Dios. Y le digo algo, el que es hijo de Dios, venga como venga. Sea en silla de ruedas, sin manos, sin un pie, sin un ojo, como sea, Dios lo va a traer, hermano. Y Dios lo va a sacar de donde él se encuentra, así como el hijo pródigo le digo, aunque venga todo harapiento, acabado del mundo, hermano, destrozados con su vida completamente apartados de Dios, y ahí Dios tiene misericordia, porque la palabra de Dios dice, hermano, que a los que Dios salvó, Él los va a guardar. Amén. No podemos perder la salvación, hermano. Pero Dios puede tratar con nosotros de una manera tan difícil, hermano, que podríamos decir que el Señor nos llevara. ¿Cuántos casos no hay? ¿Cuántos casos no hay en los que Dios tiene que tratar tan duro con las personas? Que no obedecen su palabra, que no permanecen en el camino de Dios. Ahí está. ¿Qué sucede con ellos? Dios, le digo, en algún momento Dios toca sus corazones y les hace volver. En algún momento Dios los toca y les hace volver. Esa es la misericordia de Dios. Romanos capítulo 8, de nuevo, versículos 28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué está diciendo el Señor, hermano? Que Dios no va a dejar su obra en medias. Que va a llegar el momento en que Dios, hermano, va a acabar, va a terminar esa obra y va a comenzar a nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Lo que dice Pablo, no quieren caer, no quieren apartarse del camino de Dios, perseveren en el camino de Dios, cumplan su vocación. El cristiano verdadero que ha sido escogido por Dios, hermano, aquel que de verdad es salvo, que ha tenido un encuentro verdadero con el Hijo de Dios, es un cristiano que todo el tiempo está deseando estar en la presencia de Dios, que todo el tiempo desea mantenerse en el camino de Dios. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para no caer en la gracia, para no apartarnos del camino del Señor? ¿Qué podemos hacer? Perseverar en Él. Estar todo el tiempo sometidos a Él, limpiándonos, congregándonos, leyendo la palabra, orando, ayunando, haciendo las cosas que sabemos que debemos de hacer como hijos de Dios. Pero un verdadero hijo de Dios jamás va a decir, yo me voy del mundo, Dios me va a salvar algún día. Le digo, son personas que jamás han conocido a Dios.
Yo no sé si a usted le ha pasado, pero han habido momentos en los que yo me he sentido tentado en mi vida, en los que he sentido desánimo, momentos en los que he dudado quizás a veces de muchas cosas. ¿Y qué viene a mi mente? O cuando el diablo viene y me pone tentaciones, ¿qué es lo que pasa por mi mente y por mi corazón? Señor, sí pienso en mi esposa, porque pienso en mi esposa, claro que sí. Pero antes de pensar en ella, yo pienso en Dios. Y digo, Señor, ¿cómo? Si tú me has amado tanto, has hecho tanto por mí, te debo la vida, te debo lo que soy, te debo mis hijos, te debo mi salud, lo que tú me has proveído, y lo más importante, Señor, te debo la salvación, la que no puedo en ningún momento perder, lo que tengo garantizada de parte tuya. ¿Cómo te voy a fallar? Amén. Hermano, ese tendría que ser un pensamiento verdadero del Hijo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Lea conmigo un versículo más y pues vamos terminando. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también junto con la tentación, ¿qué dice? La salida para que podáis soportar. ¿Qué le parece ese versículo? Leo un versículo más y con esto termino, a ver si lo encontramos por acá. Romanos 5:10. Me parece que es este. No, no es este. Se me escapó, creo que no lo apunté. Amén. Pero dice, usted lo escucha, usted lo conoce, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? 8:35, Romanos 8:35. Amén. Ya Dios, pues mi ayuda y dónde. Amén. Lucha. 8:35, amén. Leemos el 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué le parece? Vamos a hacer pregunta así, teniendo esta confianza, que debemos tener como hijos de Dios. Dice, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién podrá quitarme la salvación? ¿Quién, hermano? Díganme. Bueno, Jesús mismo dijo que las ovejas, dice, están en la mano de mi Padre, y dice, y de